Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy, 29 de julio, día miércoles, la iglesia celebra la fiesta de Santa Marta. Y en la misa se va a proclamar, o se proclamó como primera lectura, una de las cartas de Juan, el evangelista. La primera carta de San Juan en su capítulo 4, verso 7 al 16. Me gusta mucho este texto porque aquí nos hace una clara explicación de lo que significa el amor de Dios. Usted ve en la imagen que me acompaña para hacer esta meditación, pues eso que nosotros hemos escuchado ya varias veces, Dios es amor. ¿De dónde sale esa frase? De aquí en la Sagrada Escritura. Y Dios es amor. Ok. ¿Cómo sabemos que Dios es amor? Y que ese Dios, que es el Padre de todos, y que ese Dios, que es el Dios de todo, y que Dios es el único Dios, ¿cómo sabemos que se está hablando del mismo Dios? ¿Y cómo sabemos que ese Dios muestra su amor? ¿Cómo sabemos eso? Pues aquí esta lectura, este texto nos lo enseña. Entonces, con este texto uno va comprendiendo ¿qué es lo que va comprendiendo uno? Que el Dios nuestro Dios, no es el Dios ni de los musulmanes, no es el Dios de los hinduistas, no es el Dios de la India, no. ¿Por qué? Porque lo vamos a mirar. Nosotros tenemos un Dios trino. Tenemos un Dios que es distinto a los demás dioses. Pero nos están enseñando en la Iglesia católica otro Dios, un Dios sumamente sincrético, ecléctico, un Dios sumamente vaporoso, sumamente etéreo. Dios es amor. Dentro de este abanico multicolores de Dios, creo en el amor. Entonces, dejemos de hablar de Dios y creamos en el amor. Entonces uno dice aquí, ok, vamos entonces a mirar, listo. Hágame ese jueguito de palabras, porque San Juan también lo hace, pero él llega a una conclusión. La conclusión de la nueva predicación sobre lo que es Dios y el amor de Dios es que nos amemos todos, que nos toleremos todos, que caminemos juntos. Es que tú no quieres la unidad. Es que tú no quieres la tolerancia entre el mundo entero, entre todos nosotros. Es que tú no vas a aceptar a las demás personas como son. Por favor, ¿qué clase de sentimientos tienes tú? Hombre, hoy en esta actualidad debemos estar todos abiertos, debemos estar todos dispuestos a estar en concurrencia, ¿no? Sobre las distintas formas de pensar, de ver, de creer. Ahí es donde está Dios, ahí es donde está el Espíritu, ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. Esa es la nueva predicación que no es católica. Me da mucha pena, esa predicación no es católica. Esa predicación puede tener muy buena intención, no digo que no. Esa predicación puede salir de un corazón recto, yo no digo que no. Esa predicación puede buscar abarcar más allá de lo que de pronto se quisiera, no digo que no. Tal vez es lanzada con dulzura y con verdad, no digo que no, pero esa no es la predicación de la Iglesia Católica. Entonces, si Dios es amor y Dios muestra el amor y entonces el amor de Dios es maravilloso, ¿listo? El amor del Señor es maravilloso. Todas esas canciones y esas cosas son muy poéticas, muy bonitas, muy tiernas, pero el amor encarna una realidad muy profunda. Mire lo que nos dice esta primera carta del Evangelio según San Juan, esta primera carta de San Juan, ¿no? En su capítulo 4, verso 7 en adelante. Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Entonces el amor viene de Dios. Sigue diciendo, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, por supuesto. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Perfecto, Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Entonces, como Dios es amor y creo en el amor, ¿Dios es amor? Claro que Dios es amor. ¿Y creo en el amor? Creo en el amor. Ok. ¿Y cómo se manifestó ese amor? ¿Cree en Dios? Por supuesto, ¿cómo no va a creer en Dios? Pues, hombre, es que pregunta hasta la pregunta es necia. Ok, entonces ¿cree en Dios? Pues claro, listo. Entonces,
¿Quieres saber cómo se manifestó el amor de Dios? ¿Crees en Dios? Claro. ¿Y crees en su amor? Claro que sí. Te voy a enseñar cómo se manifestó ese Dios en el cual tú crees y cómo manifestó ese amor en el cual también tú crees. Porque tú dices que Dios es amor. Claro que sí. Aquí. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Miren cómo se manifestó. Eso lo trae el verso 9 del capítulo 4 de esta primera carta de San Juan. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Así se manifestó el amor. Por lo tanto, si usted que habla del amor de Dios y creo en el amor y Dios es amor, pues yo le enseño a usted, o más bien yo no, sino San Juan, nos va a enseñar cómo se manifestó ese amor. Entonces usted ahí, con esa frasecita, se da cuenta que el Dios cristiano, católico, no es el mismo Dios musulmán, no es el Dios de los budistas, no es el Dios de los hinduistas, no es el Dios el que cree en la Pachamama, no es el Dios el que cree en el yoga, no es el Dios, no. Esto es doctrina católica, apologética católica, que se enseña dentro de la Iglesia católica para defender nuestra fe de los católicos, entre comillas. Como hoy es un mundo tan abierto, tan pluralista, tan inclusivo, tan diverso, pues hablemos de un Dios de esa categoría, un Dios vaporoso, el amor de Dios. Creo en el amor. El amor es tierno, el amor es cercano. Jamás estaremos solos, abandonados, porque Dios está ahí con nosotros, porque Él muestra su misericordia. ¿Y cómo muestra su misericordia? Cuando usted escucha a un obispo, a un cardenal, a un sacerdote, a un prelado, alto prelado de la Iglesia Católica, que son muy buenos y muy santos, ni más faltaba, y empieza a hablar con estas categorías: queridos hermanos, Dios nos ama, Dios nos quiere, creamos en el amor, debemos estar confiados de que el amor de Dios está entre nosotros, el amor del Señor, el amor nos ama, nos une, el amor Dios quiere derramar todo su amor entre nosotros para que tengamos unidad, para que nos toleremos, para que construyamos una sociedad y un mundo mejor. Pero jamás ese obispo, jamás ese sacerdote, jamás ese cardenal, jamás ese alto prelado de la iglesia, si no le habla de Cristo Jesús, que es la manifestación del amor de Dios, entonces usted entiende que ese no es un obispo, sacerdote o alto prelado de la iglesia católico, sino que está vendido a un sistema, ¿no?, de lo políticamente correcto, donde el lenguaje de la Iglesia Católica ha tenido que ser descafeinado para no herir susceptibilidades, porque como todos caben, no podemos ahorita hablar de Jesucristo, porque eso es que Jesucristo impone cargas, impone cosas, impone... No, el Dios vaporoso. Querido hermano, por favor, no se deje engañar. El amor de Dios se manifestó cuando Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Alá no envió a ningún hijo. Los hinduistas tienen muchos dioses y esos dioses ninguno tiene hijos que hayan sido enviados aquí a la tierra. Los budistas tienen una religión atea que consiste en simplemente tratar de eludir el sufrimiento a través de prácticas de respiración y tales, y que una vez que se pueden manejar esas necesidades que causan el sufrimiento, que es lo que trae dolor al ser humano, entonces esa persona, ese budista que practica así, entonces está más cerca al nirvana, y alguna vez, en el momento cuando llega a su muerte, pues se une al cosmos, ¿no?, y se hace uno con él, el nirvana. Ahí no hay ningún Dios, ahí no hay ningún hijo. ¿Cuál es el hijo que envió la Pachamama aquí al mundo? Ninguno. El que cree en un palo, que esa persona que cree en un palo, que cree en una piedra, ¿no?, que cree en la laguna, que cree en la papa y en el maíz, a ver, ¿qué ese Dios envió a su hijo? No. Entonces, con eso nos damos cuenta que nosotros no adoramos al mismo Dios. Primero. 2.
¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo único como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Quién confiesa que Jesús es el Hijo de Dios? A ver si un musulmán va a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Nunca! A ver si algún hinduista va a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Jamás! A ver si un budista confiesa lo mismo. Tampoco. Entonces nos damos cuenta que nuestro Dios no es un Dios, no es el mismo Dios de las otras religiones. Pero hoy nos quieren enseñar eso. Y por eso nos hablan de manera vaporosa. Y el amor. Y creo en el amor. Y viva el amor. Entonces uno dice, ok, listo, está bien. Listo. A ver. ¿Cómo tú me puedes demostrar que Dios es amor? No le habla de Jesús. Y no le habla de un Dios trino. Esa no es predicación católica. Y entonces todo se le va por angulosidades, por predicaciones o explicaciones filosóficas, pero no con la palabra del Señor. Tenemos que hacer apologética católica dentro de esa iglesia católica, porque los lobos están que aúllan como usted ni se imagina. Cada día nace o aparece un nuevo exabrupto teológico, una nueva verdad, entre comillas, que uno no sabe de dónde salió, y todo eso lo tenemos que aceptar simplemente porque sí. Porque si uno no acepta, entonces uno no es católico, ya se rebeló, o no quiere al Papa, o no quiere al obispo, o es un sacerdote rebelde, o es un laico irreverente. No. Hermano, por eso le digo a usted, si usted se mantiene en la tradición, en la Sagrada Escritura, que ha custodiado el magisterio, usted está en la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo fundó una iglesia. Edificaré mi iglesia. Y esa iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que dice Jesucristo en su iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Por eso el que está centrado bien en la doctrina no se cae. Y cuando escucha voces de algunos pastores que riñen con la palabra del Señor, dice, no, espere un segundo, espere, que eso no lo enseña nuestro pastor Cristo Jesús. San Juan, que escribió esto, lo está diciendo porque entendió perfectamente lo que le enseñaba Cristo Jesús, su maestro. Por favor, querido hermano católico, sí, yo puedo entender que hay algunos hermanos, algunos prelados de la iglesia, el alto clero, personas santísimas, ¿no? Personas llenas de santidad, de elocuencia, de sabiduría, que tienen toda la recta intención de hermanarnos, de juntarnos, de hablarnos del amor, de las cuestiones. Pero si no nos hablan de un Dios trino y no nos hablan cómo es que Dios manifestó su amor, entonces olvidémonos de tonterías y esas predicaciones no son católicas. Son predicaciones descafeinadas, predicaciones que incluyen a todo el mundo, predicaciones de lo políticamente correcto, que tienen un lenguaje netamente democratizado, todo que viene por allá de la ONU. Y esas cosas que estoy diciendo yo aquí, no es por ser alarmista, ni por ser catastrofista, ni porque yo conozco todo, ¿no? Sino que eso está en los medios de comunicación, eso está abierto por parte de sacerdotes, ¿no? Que conocieron las actas, ¿no? Que se trabajaron en la ONU, la reunión de todos los credos, cosas de estas. Entonces usted por eso es que en muchas parroquias usted va a escuchar de este tipo de lenguaje, un lenguaje totalmente descafeinado, un lenguaje que insulso, una predicación
totalmente insípida, ¿no? Y una predicación que no contiene la verdad del Evangelio. Nos hablan de Dios, nos hablan del amor de Dios, pero jamás nos explican cómo manifestó Dios ese amor. Y entonces cuando le explican a uno eso, entonces uno se da cuenta que entonces el Dios nuestro no es un Dios etéreo y no es el mismo Dios musulmán, ni es el mismo Dios de los hinduistas, ni es el mismo Dios de los budistas, que no tienen porque una religión atea, y va se dando cuenta que la única forma de saber cuál es el Dios único, es porque nuestro Dios es un Dios trino, no es un Dios vaporoso, y porque vemos que el amor de Dios, ese amor de Dios que nos hablan de Dios, se manifestó a través de que ese Dios envió a su Hijo Jesús, a su único Hijo, para la remisión de nuestros pecados en la cruz. Los musulmanes no hablan de Jesús, no creen en Jesús, ni en su sangre, ni en nada. Por lo tanto, entonces, ¿qué Dios tienen ellos? Pues no tienen el Dios que envió a su Hijo. Entonces es otro Dios. Entonces los que están más contaminados con ese ambiente y esta atmósfera de la nueva era, ay, por favor, pero no sea como tan puntilloso, sí, no sea como tan exagerado. Miremos los nuevos momentos que estamos viviendo. Ay, es tontería ponernos a pelear ahorita por cuestiones tan minuciosas de doctrinas, ay, que envió a su Hijo Jesucristo para acá. Lo importante es el Dios que acoge a todo el mundo. Precisamente eso es lo que nos quieren enseñar, quitarnos a Jesús, para mostrarnos un Dios de amor. Pero como el cristiano es inteligente porque tiene la inteligencia que está en el Espíritu Santo de la Iglesia Católica, que tiene la verdad, entonces uno hace una pregunta directa y clara. Ok, listo, tú dices que Dios es amor, claro. ¿Y cómo sabes que Dios es amor? ¿Cómo muestra Dios ese amor? Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. 2 puntos. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. ¿Cómo? Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Entonces, si a esas personas no le responden así, entonces no, este no es católico, este tiene otra doctrina. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.